Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de grupos de Lie. Vamos a seguir con el spin y antes de nada sumarizamos las ideas clave, básicamente esta frase que hemos estado haciendo en los capítulos anteriores. Recordemos que si teníamos un operador vectorial que tiene tres componentes y que cumplen estas relaciones de conmutación, pues a esta cosa se le llama momento angular. Y es el momento angular, o sea, este señor genera las rotaciones en el espacio donde vive. Claro, tomemos entre comillas en donde vive, porque aún no lo he definido matemáticamente, pero yo creo que cuando ya llevemos gran parte de tiempo con este vídeo que voy a empezar ahora, creo que ya veremos lo que significa donde vive con más claridad. En cualquier caso, os recuerdo que eso de donde vive significa simplemente que si queremos rotar una función, pues entonces hemos visto que el j que le tocaría, o sea, el momento angular que le toca, pues sería L, el operador L. Pero si, por ejemplo, en vez de rotar una función, pues queremos rotar un vector de tres componentes, entonces la j esta pues sería las matrices estas que nunca me acuerdo. 0, 0, 0, 0, no sé qué, menos 1, 1, en fin. Aquellas tres matrices que, bueno, con las IES, aquellas tres matrices del capítulo anterior. ¿Vale? Entonces hoy lo que vamos a aprender y ver es que, bueno, y si yo tengo, por ejemplo, matrices 2 por 2, ¿cuál es la J que iría aquí? ¿No? Esta es la pregunta. Pero eso ahora lo haremos. Y luego, pero claro, nos falta decir una cosa importante. No sé si os acordáis que creo que fue en el capítulo 10 que dije que el spin era un momento angular, pero también os dije que era un vector bajo rotaciones. Por lo tanto, tenemos que responder esta pregunta. ¿Por qué decimos que J es un vector bajo rotaciones? O más concretamente, ¿qué significa que un operador sea un vector bajo rotaciones? Entonces, para ilustrar esta última pregunta, porque esto, lo de arriba, es, digamos, una sumarización o un resumen de lo que hemos hecho, pero lo que tenemos que responder es esta pregunta. Así que vamos a empezar con eso. Y yo creo que hacerlo con un ejemplo es lo mejor, siempre, para mí, pero además este ejemplo es especialmente llamativo y muy divertido. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, esto sería un ejemplo para intentar responder a esta pregunta, y lo que vamos a hacer es una cosa súper divertida, que es rotar una derivada. Súper divertido. Y además, aparte de ser divertido, es muy ilustrativo de cómo funciona esto. Claro, porque mucha gente dice, a ver, si yo tengo una función, yo puedo coger, hacer la derivada con respecto de x, o con respecto de y, por ejemplo, o con respecto de z. Pero claro, ¿por qué la gente le pone aquí dos comas, un paréntesis y dice, mira señora, esto es un vector? ¿Por qué le pone un vector aquí? ¿Porque los ordena de esta manera o es que tiene algún sentido, ¿no? Pues efectivamente tiene, o sea, esta cosa, el señor gradiente, que está formado por la derivada con respecto de x, déjame ponerlo así para simplificar la nomenclatura, pero significa esto, derivada con respecto de x, parcialmente. Pues claro, ¿por qué la gente dice que esto es un vector? Bueno, vamos a ver. A ver, imaginemos que estamos, uy, perdón, que se me ha cambiado de color aquí. Imaginemos que sabemos derivar con respecto de x y que solo sabemos derivar con respecto de x. Y que cuando nos dicen, oye, pero ¿podrías derivar con respecto de y, por favor? Imaginemos que tenemos un problema, un trauma o lo que sea, y no sabemos derivar con respecto de y, ¿no? Diríamos, ostras, qué lástima, no sé derivar con respecto de y. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, si fuéramos al médico, podríamos recetarle a este señor la siguiente historia. Podemos decir, a ver, señor, hagamos una cosa. Si usted quiere derivar una función con respecto de y no sabe, lo que podría hacer usted quizá es coger la función esta y, digamos, vamos a ver cómo lo digo esto.
girarla así, 90 grados, derivar con respecto de x, que eso usted sí que lo sabe hacer, y luego la devuelve a su posición, girando 90 grados en sentido contrario. Claro, no sé, a ver, esto es como si queremos, por ejemplo, para poner un ejemplo tonto, imaginemos que queremos doblar un vector. Cuando digo doblar un vector me refiero a multiplicarlo por 2, ¿eh? Pero supongamos que solo sabemos multiplicar por 2 si el vector es completamente horizontal. O sea que si el vector es completamente horizontal, cuando le multiplicamos por 2, pues lo que dará es un vector que vale el doble, ¿no? Y ahora nos dicen que queremos multiplicar por 2 un vector que es vertical. ¿Qué haremos? Hombre, pues una opción es que, lo que estoy diciendo es que cogemos este vector, lo giramos para allá 90 grados, por lo tanto este vector será así. Ahora ya esto sí que lo sabemos multiplicar por 2 y luego lo devolvemos, bueno, que por tanto todo esto dará así, un vector que mide el doble, y luego lo volvemos a su estado natural formando 90 grados, ¿no? Estos son 90 grados, estos son 90, pero en sentido contrario, y entonces obtenemos ya finalmente el vector doblado así, ¿no? O sea que doblar un vector verticalmente, o sea, multiplicar por 2 verticalmente sería, sería girar menos 90 grados, luego aplicar estoy inventando aquí las nomenclaturas, que es multiplicar por 2 horizontalmente, ¿no? Pongo así para que quede claro los bloques, digamos, ¿no? Y luego, cuando ya hemos hecho eso, pues entonces girar 90 grados. ¿Vale? Pues esto sería la idea. Esa idea. Lo que pasa es que en vez de girar, de multiplicar verticalmente y estas chorradas que me acabo de inventar, estoy hablando de la misma historia, pero derivando con respecto de x o respecto de y. Esto es como lo equivalente a multiplicar por 2, o sea, no es que sea multiplicar por 2, pero ya me entendéis que esto es una operación horizontal, esto es una operación vertical, y entonces pues giramos la función un momentito para que se convierta en algo horizontal, hacemos lo que tengamos que hacer y luego lo volvemos a su posición natural, ¿no? Entonces, siguiendo esta lógica divertida, esto lo podemos decir de la siguiente manera. Bueno, claro, como estamos en un espacio de funciones, entonces el señor que genera las rotaciones es L. Por lo tanto, ¿cómo se escribe esto matemáticamente? Bueno, pues lo de girar 90 pues es la exponencial de menos i, a ver, pi medios, que son los 90 grados, partido h barra, n, bueno, n, claro, ¿qué n? Como estamos girando en el plano xy, entonces es una rotación en torno al eje z. Por lo tanto, ya podemos poner directamente, como hemos visto reiteradamente, que si ponemos el vector, en otros vídeos me refiero, que si ponemos el vector 0,01 y multiplicamos por esto, pues va a dar el j3. Aquí colocamos la derivada con respecto de x, y aquí, como es la misma operación, pero girando en sentido opuesto, pues simplemente hay que cambiar el signo, o si queréis poner menos pi medios, que menos con menos es más, por lo tanto sería esto. ¿Vale? Pues entonces lo que yo, evidentemente también tenemos que poner aquí la función, ¿no? O sea, que lo que yo estoy diciendo, lo dejo aquí apuntado, lo que estoy diciendo simplemente es que la operación derivar con respecto de y es lo mismo, o debería ser lo mismo, que e elevado a menos y pi entre 2h barra j3 derivar con respecto de x e elevado a i pi partido 2h barra j3. No me digáis que no es divertido esto.
Vamos a comprobarlo y lo vamos a hacer bueno, lo podemos hacer de muchas maneras. Uy, perdón, J. Perdón, que estamos en un mundo de funciones, por lo tanto es L, como he dicho hace un momento, perdona, me tengo que calentar otro café, por lo que estoy viendo. Aquí lo que va a ir es L3 o LZ. Ahí está. LZ. Muy bien. Vale, pero aquí sale a cuenta hacer una cosita. Vamos a ver. Vamos a multiplicar a ambos lados de la ecuación por menos IH barra. Aquí tenemos e elevado a no sé qué y aquí tendremos menos IH barra multiplicando a parcial de x e elevado a no sé cuánto. Y ahora esto, si os acordáis, era lo que habíamos llamado PI y a esto lo que habíamos llamado PX. ¿Vale? Por lo tanto, si me permitís, en vez de parcial con respecto de I, vamos a hablar momentáneamente de la componente I de P y aquí la componente X. Vale. Y además, en vez de hacer el ángulo pi medios déjame poner simplemente que teta va a ser pi medios, pero no lo pongo, o sea, simplemente pongo teta partido h barra, en donde este ángulo teta finalmente va a ser pi medios, pero no lo pongo por una razón. Ahora explico por qué estoy haciendo todo esto. Vale, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Porque si hacemos este truquillo, nosotros ya teníamos las relaciones de conmutación entre Px y Lz, y eso nos va a facilitar la vida no sabéis cuánto, o sea, enormemente. Pero es que además me va a servir para poder luego generalizar tranquilamente y que a nadie le dé un infarto, ¿vale? Así que, insisto, seguimos con el mismo ejemplo, que es rotar la derivada con respecto de x para dar la derivada rotada con y. Pero he hecho este pequeño truquillo porque cuando lo tengamos, luego enseguida lo deshacemos y ya encontraremos el ejemplo Pero es pero que muy ilustrativo. Entonces, resulta que como siempre nos vamos a encontrar con cosas de estas, en donde hay e elevado yo que sé, a menos un ángulo por un operador, luego aquí nos vamos a encontrar otro operador y aquí el ángulo con este mismo operador, ¿vale? Esto es un estándar, sale muchísimo. Pues hubo un señor un señor se llama Hadamard, que dijo, oye, Hadamard, dijo, déjame encontrar una fórmula para esto, porque esto es un coñazo. Porque si no, ¿qué hay que hacer? Para cada caso hacer la 1 más no sé qué al cuadrado, o sea, es un follón, ¿no? Vale, pues entonces vamos a desarrollar la fórmula en plan rapidísimo, para que veáis en qué consiste esta fórmula y lo bien que nos va a ir para calcular esto, y no solo esto, sino en general cualquier cosa. Ojo, cuando digo cualquier cosa me refiero a cualquier cosa de este estilo, ¿vale? O sea, decir, rotaciones y cosas de estas. Muy bien. Vamos a decir la siguiente cosa, que es, cuando veis que hago un punto aquí es para que no se me mueva la pantalla, que parece ser que funciona. Cruzo los dedos. Bueno, lo primero que tengo que decir es que esta b es una constante en el sentido de que no depende de teta, y esta A también es una constante, es decir, tal como veis aquí, px no depende de la teta, del ángulo teta, y Lz tampoco, ¿vale? Por tanto, esto sería nuestro prototipo de A y B. Entonces esto, como sabemos, la exponencial es una cosa, la exponencial de una matriz es una cosa que está muy bien definida y que converge para cualquier matriz. Entonces esto lo podemos pensar como una función de matrices y le puedo llamar, no sé, por ejemplo, E. Pero ¿E de qué? E de teta, porque en función del valor que le pongamos aquí, pues esto va a dar una cosa u otra, ¿no? Entonces podríamos hacer la idea estupenda de saber de qué va esto haciendo un polinomio de Taylor de E de teta. Claro, un polinomio de Taylor para que esta fórmula sea exacta, pues tiene que cubrir todos los infinitos órdenes, no solo una aproximación a primer orden o algo así.
a menos que solo estuviéramos interesados en una rotación infinitesimal, que también podría ser. Pero a nosotros nos va a interesar una operación finita porque aquí el ángulo es pi medios, no es algo 0,000001. Pero podría parecer que esto va a ser un infierno, pero de verdad que no lo va a ser. Ya lo veréis enseguida por qué. O sea que, insisto, no penséis que va a ser un infierno, esto va a ser muy rápido. Entonces, ¿cuál es la fórmula para obtener una función o la expresión del polinomio de Taylor? Bueno, pues es muy fácil. Hacer e de 0 más e' de 0 por teta más 1 partido 2 factorial e2' de 0 teta al cuadrado, así hasta el infinito y más allá. Esto es la expresión usual del polinomio de Taylor en general. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale e de 0? Pues e de 0, si ponemos aquí un 0, esto vale la identidad. Si ponemos un 0 también vale la identidad, por tanto nos queda b. Muy bien. Y ahora vamos a calcular la derivada de este señor. Bueno, como esto es una constante, se va a quedar igual porque está multiplicando. Y solo hay que preocuparse de la derivada de esto y la derivada de esto, que es un producto. Por lo tanto, será menos a e elevado a menos teta a b e elevado a teta a más este tal cual, este también, y ahora la derivada de esto, que será e elevado a teta a por a. Y observamos una cosa divertida, que es que esto de aquí vuelve a ser e. Y esto también, o sea, e de teta, digamos, ¿no? Y esto también. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues menos a e de teta, más e a. Es decir, el conmutador de e con a. Muy bien. Esto va a ser especialmente útil. Ahora vamos a calcular la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada lo podemos hacer a partir de esto. Entonces tendremos menos a, que es una constante que estamos multiplicando, y ahora la derivada de más la derivada de e por la constante que estamos multiplicando, se queda igual. Y esto es el conmutador de la derivada de e con a. Pero la derivada de e ya la tenemos calculada, que es esto de aquí. Es decir, podemos coger esto de aquí, que es la derivada, la primera derivada, y ponerlo aquí. Por lo tanto, nos queda el conmutador del conmutador de e con a. ¿Es casualidad? No. Fijaos, voy a hacer uno más y ya veréis que va a pasar lo mismo. Hacemos la tercera derivada, por eso es tan divertido esto. Vamos a hacer la tercera derivada, o sea, vamos a derivar esto una vez más. Pues menos a, nuevamente, se queda igual y ya tenemos la derivada segunda más la derivada segunda a. Por lo tanto, esto es el conmutador de la derivada segunda con a, porque es pelota por a menos a por pelota, o sea, esto. Pero la derivada segunda es esta de aquí. Luego cogemos el señor este de aquí, que es la segunda derivada, y lo sustituimos aquí. Por lo que da el conmutador del conmutador de a. A ver que no me haya pasado de conmutadores. Tenemos 1 y 2 de aquí, correcto. Uy, espérate. Que me falta aquí una A. Me he hecho un lío. Esto es. Estamos de acuerdo, ¿no? 1, 2, 1, 2, 1, correcto. Correctísimo. O sea que ya vemos un poco de qué va el asunto, ¿no? Entonces, vamos ahora a preocuparnos de sustituir teta por 0. Aquí hemos visto que da b. Y ahora, si sustituimos por 0 aquí, la teta, claro, nos queda e de 0, pero e de 0 es b. Por lo tanto, esto queda ba. Luego, la segunda derivada,
sustituida en 0, tendremos que nuevamente E sustituido en 0 da B, por lo tanto será B, A, A. Y aquí finalmente en la E tercera de 0, pues es corchete, 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 B, A, coma, A, corchete, coma, A, etcétera, etcétera. O sea, vamos a resumir un poco el asunto. Lo que vemos es que el señor E, o este señor, se rige por la fórmula siguiente. E de teta será igual a E de 0, que lo he borrado pero daba B, más E' de 0, que es el conmutador B con A, multiplicado por teta, estoy haciendo la fórmula de Taylor, más un medio de teta al cuadrado, y ahora el conmutador del conmutador, o sea, este señor es el que va aquí, 2 factorial, más un tercio factorial, teta al cubo, y ahora déjame poner aquí un espacio, y ahora voy a copiar esto de aquí, y dentro está BA, A, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Esta es la fórmula de Hadamard, y aunque parezca un infierno, en algunos casos, como los que tenemos aquí, resulta que se simplifica enormemente y queda muy, muy fácil, y nos va a servir para calcular esto. Entonces, como ya veis que aquí sale el conmutador de B con A todo el rato, es decir, el conmutador de este señor con este señor, pues vamos a preocuparnos un momentito de calcular eso. Lo que pasa que, uy, aquí me falta la H barra. Lo que pasa es que es mejor que definamos bien las cosas. Vamos a ver. Voy a llamar a todo esto de aquí. A ver, espérate, porque aquí no hay ninguna I. A ver, un segundito, que vamos a hacerlo bien esto. Vamos a ver. Esto de aquí. E elevado a I, teta, H barra, LZ. Muy bien. Esto es exactamente igual a E elevado a teta y partido H barra LZ. Por lo tanto, esto de aquí es lo que podríamos llamar, o lo que hemos llamado A. Otra vez se mueve esto. No sé por qué se mueve esto. Es lo que hemos llamado A. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que A es igual a I partido H barra LZ. Muy bien. Y B es fácil, B es simplemente lo que hay aquí en medio, que es PX. Perfecto. Es correctísimo esto, ¿no? Sí, muy bien. Visto esto, vamos a calcular el conmutador B con A, para luego sustituir aquí y veréis la cosa curiosa que sale. Vamos a ver. B con A. ¿Cuál es nuestra B? PX. ¿Cuál es nuestra A? Es esto de aquí. Pero por las propiedades de los conmutadores, los números que están aquí multiplicando pueden salir fuera perfectamente y nos queda PX con LZ. Y ahora, ¿qué es LZ? Pues si os acordáis, LZ era XPI menos IPX. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Y ahora, esto de aquí era, hacemos PX con este señor, menos, por este menos de aquí, PX menos, coma, y PX. Muy bien. Veamos, el señor PX conmuta con I, sí, porque son diferentes índices, si queréis, ¿no? O diferentes posiciones, ¿no? Si aquí hubiera una X, ya no, pero al ser X e Y, conmuta. ¿El señor PX conmuta con el mismo? Sí. Por
Por lo tanto, esto como conmuta, pues va a dar 0. Muy bien. Ahora, ¿el señor Px conmuta con Pi? Sí, porque las P's entre ellas conmutan. Por lo tanto, esto quiere decir que podemos sacar por las propiedades de los conmutadores, sacamos la Pi fuera. Muy bien. Y ahora recordamos del capítulo anterior que el conmutador de x con px era igual a i h barra, y como aquí lo tenemos justo al revés, pues entonces ha cambiado de signo. Menos i h barra y luego pi. Correcto. ¿Y ahora qué tendremos? Pues tendremos que este conmutador pues va a dar i h barra menos i h barra pi, y ahora simplificamos un poco, las h barras se van y queda que i por i es menos 1, con este menos es más, por lo tanto queda pi. Perfecto. Por lo tanto, anotamos esto aquí y ya lo tenemos, porque ya, bueno, casi lo tenemos. Esto va a dar pi. Y luego solo nos falta calcular qué va a pasar, digamos, o sea, cuánto vale el conmutador de este con A. Porque luego, cuando ya tengamos eso, ya veréis que se va a ir repitiendo y ya los tenemos calculados todos. Ya sé que ahora esto no se ve, pero creedme que es lo que va a pasar. Entonces voy a calcular en un momentito. Voy a calcular el conmutador BA con A, que es lo mismo que el conmutador B con A da PI, por lo tanto es lo mismo que calcular PI con la A, y la A es IH barra LZ. Sacamos el IH barra como hemos hecho antes, tendremos PI aquí y volvemos a colocar LZ lo que era, perdón. Perfecto, y entonces aquí, ¿qué vemos? Bueno, vamos a ver, vamos a empezar con este trasto. El señor Pi con X conmuta, el señor Pi con él mismo también conmuta, por lo tanto esto lo podemos cancelar. Aquí va a quedar un menos, que lo voy a poner aquí. Y ahora el señor Pi conmuta con Px, por lo tanto la podemos sacar fuera. Y luego con P, o sea, con el Pi con I no conmuta, y el conmutador, bueno, lo pongo. Estoy yendo rápido, pero... Y esto, como hemos visto antes, como está al revés, pues será menos IH barra. Por lo tanto, menos con menos es más, I por I es menos 1, la H barra se va con la H barra y aquí nos queda Px. Perfecto, con esto ya lo tenemos todo. Es decir, el conmutador de B con A nos da menos Px. Fantástico. ¿Por qué lo tenemos todo? Pues fijaos. Fijaos. Vamos a ver. ¿Cuánto vale E de teta? Pues nos vale, lo primero es B, es decir, Px. Muy bien. Luego, ¿cuánto vale el conmutador BA? Vale PI. Por lo tanto, pondremos teta PI o I, o sea, da igual el orden, porque es un número. Ya tenemos este, o sea, ya tenemos este y este, perfecto. Ahora ponemos aquí más un medio de teta al cuadrado. Y ahora, en BA, esta BA de aquí, hemos visto que es PI. Bueno, de hecho, o sea, hemos visto que, bueno, sí, es PI. Por lo tanto, tendremos PI por A. Es decir, que colocamos este señor aquí. Y hemos visto que todo este conmutador da menos px. Por tanto, todo esto da menos px. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos 1 partido 3 factorial, teta 3. ¿Vale? Vamos a ver. O sea, cambiamos esto por menos px, que es lo que da.
menos px. Y ahora, ¿cuál es la gracia? La gracia es que cuando vamos a calcular el siguiente término, la gracia está en que en el conmutador que tenemos ponemos justo lo que nos ha salido antes, lo ponemos aquí y volvemos a calcular el conmutador con a. Pero este ya lo tenemos calculado, porque este era, bueno, el menos puede salir fuera. Bueno, sí, fuera, correcto. Aquí multiplicando, ¿eh? ¿Y esto qué era? Esto era b con a, ¿no? Porque px es lo mismo que b, que ya tenemos calculado que era la pi. O sea que esto da menos pi. Por lo tanto, ponemos menos pi. Pero ahora, claro, si decimos, venga, pues ahora el 1 partido 4 factorial. ¿Qué conmutador tenemos que hacer? Pues lo que haya dado aquí, menos pi, otra vez con a. ¿Vale? O sea, ya vais viendo, ¿no? Pero claro, ¿qué era esto de menos pi con a? Pues si os fijáis, o sea, es precisamente esto. Fijaos que, a ver si no sé si lo estoy diciendo muy rápido o no, pero veamos, el conmutador de b con a da pi, por lo tanto esto de aquí en realidad es pi con a, que da menos px. Pero como aquí tenemos un menos, pues pongo aquí un menos y entonces cambia de signo y aquí aparece px. O sea, ya vais viendo un poco que sabiendo una, sabemos todas. Entonces podríamos seguir hasta el infinito. Uy, me falta el teta a la 4. Entonces vamos a poner un poco de orden y veréis que sale lo de siempre. Veamos. Vamos a ver dónde están los px aquí. Bueno, pues tenemos un px que es este. Luego volvemos a tener un px aquí, ¿no? Lo que pasa es que lo voy a sacar factor común y entonces voy a poner identidad, que se refiere a esto, menos teta al cuadrado partido 2 factorial identidad. Espera, déjame pensar. Estamos, bueno, identidad. Sí, la identidad que puede ser un 1 en este caso, porque estamos hablando de funciones, por lo tanto sí, un 1. Bueno, se pone un 1 de toda la vida o la identidad dependiendo de con qué objetos estemos trabajando, porque va a querer decir lo mismo. Y luego vuelve a aparecer aquí px, pero factor común, por tanto teta 4 entre 4 factorial, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego lo que tiene que ver con pi, pues será teta, que lo tenemos aquí, y aquí, menos teta al cubo partido 3 factorial, más bla bla bla. Y como ya hemos visto varias veces, tachan tachan, esto resulta ser el coseno de teta y esto resulta ser el seno de teta. Fantástico. Por lo tanto, vemos que en el caso concreto de que aquí tengamos px y aquí lz, esto da de forma exacta coseno de teta px más seno de teta pi. Genial. Genial. A mí estas cosas, ya digo, no me canso de fascinarme con estas cosas, la verdad. Estos trucos. Y que esto tenga algo que ver con la realidad. Que lo tiene que ver, porque todas estas cosas pasan en la realidad, de la realidad de la mecánica cuántica. Bueno, por lo tanto, lo que vemos es que todo este rollo lo que da es coseno de teta px más seno de teta pi. Entonces, como a nosotros nos interesaba en concreto, en el ejemplillo este que os estaba diciendo, derivar con respecto de y, que por cierto más de uno estará pensando, hostia, más vale que me cure y que sepa derivar con respecto de y antes que hacer todo este follón, ¿no? Lógicamente era una broma, ¿no? Pero era una manera de motivarlo, ¿no? Para que se entienda. Vale, entonces ahora vamos a sustituir teta igual a pi medios y entonces nos queda que, bueno, nos queda, ojo, esto era solo pi cuando teta era pi medios, ahora es algo que depende del ángulo, exacto, sustituimos
teta por pi medios, y entonces cuando hacemos eso, ¿vale? Pues coseno de pi medios, bueno, lo pongo, va. Cuando teta es igual a pi medios, pues el coseno de pi medios es 0, y cuando ponemos el seno de pi medios, esto es igual a 1, por lo tanto nos queda igual a pi. O sea que esto ahora sí ya puedo decir, bueno, ahora, o sea, podemos decir que pi es igual a e elevado a menos i, sustituimos el teta por pi medios, pi partido 2 h barra lz px e elevado a i teta h barra lz. Perdón, que se me olvidaba el pi 2h barra lz. Y si os acordáis, si deshacemos los cambios esos que habíamos hecho, y decíamos, pero la pi era menos i h barra parcial de i, ¿no? Y habíamos dicho que px era menos i h barra parcial de x. Pero como esto está multiplicando esto también, pues se va. Correcto. Y entonces tenemos demostrado lo que queríamos hacer, que es rotar una derivada. Por lo tanto, se puede rotar una derivada, pero la pregunta es, oye, pero la manera de rotar esto me recuerda un montón a como si quisiera yo rotar un vector, ¿no? Porque claro, alguien podría preguntarse, oye, y si hubiéramos rotado px, perdón, pi, ¿qué hubiera dado? Pues os puedo garantizar que lo que hubiera dado sería menos seno de teta px más coseno de teta pi. Dices, hostia, claro. Entonces eso significa que estas cosas, que en realidad son derivadas, porque, p son derivadas, ¿vale? Acordémonos que estas p son derivadas, ¿eh? Estamos hablando de funciones, o sea, son derivadas. Pues resulta que estas cosas se transforman exactamente igual que un vector, y si no, acordaos del capítulo, precisamente el capítulo 1, deduje las fórmulas para rotar un vector y daba esto. Pues por eso se dice que el señor este de aquí es un vector bajo rotaciones, porque cuando se gira da lo mismo que un vector normal y corriente, ¿vale? O sea, esto es, digamos, lo importantísimo del momento angular. O sea, un momento angular, o sea, llamaremos en mecánica cuántica un momento angular a algo que se pueda considerar un vector bajo rotaciones, o sea, que se comporte de esta manera y que además sus componentes computen de esta manera. A cualquier cosa que cumpla eso se le llama momento angular, y además generará las rotaciones de los objetos en donde viva o donde se apliquen esas rotaciones. Claro, esto nos da una visión completamente global, súper global, porque esto nos va a permitir resolver el problema del spin cuando se nos plantee en un place plus, como vamos a hacer, no sé si ahora, porque no sé si, voy a ver ahora cuánto tiempo llevo de vídeo. Bueno, yo creo que es bueno dejarlo aquí, este vídeo, y porque el siguiente paso, bueno, espérate, ¿lo dejo aquí o no lo dejo aquí? Bueno, casi lo dejo aquí, voy a decir alguna cosita más, pero en el siguiente ya podremos afrontar el tema del spin, ya vamos, salvo alguna cosa extraña, ya lo afronto, ¿no? Pero antes de cerrar este vídeo, sí, importante, dejadme recapitular un poco lo que hemos obtenido, porque esto es un ejemplo, pero dejadme decirlo en plan completamente general, que es lo siguiente, que es importantísimo. Si nosotros tenemos un operador A1, A2, A3, es decir,
si tenemos un operador, o sea, por ejemplo, esto puede ser 3 matrices, o puede ser 3 derivadas, o combinaciones de derivadas, etcétera. O sea, un operador, ¿vale? Que no tiene por qué cumplir esto, ¿eh? ¿Vale? O sea, no cumple esto, por lo tanto, no es un momento angular, ¿vale? Por lo tanto, si yo me encuentro esto y esto no lo cumple, efectivamente no es un momento angular. Esto estábamos de acuerdo, eso no hay problema. Momento angular no lo es, muy bien. Pero, ¿puedo ponerle la palabrota vector? Es decir, ¿puedo llamar a esto vector? Bueno, llamaremos a este señor un vector si cuando apliquemos una rotación sobre este señor, déjame ponerlo así, lo que da aquí es exactamente lo que esperamos si rotáramos un vector cuando estamos rotando en bachillerato. ¿Vale? O sea, es decir, tal como hemos dicho en el ejemplo de antes, que hemos rotado la x y da no sé cuánto coseno, más no sé qué seno, etcétera. O sea, si aplicando las rotaciones normales y corrientes de SO3, que os di en el no me acuerdo qué capítulo, os di la fórmula general para rotar un vector. Bueno, pues si al aplicar estas transformaciones resulta que da lo que tiene que dar, entonces llamaremos a esto vector. No estoy siendo muy específico porque creo que ya se ha pillado la idea. Por ejemplo, ahora imaginemos que yo digo, ¿es x y z pensado como un operador un vector? Bueno, pues para responder a eso, lo que habría que hacer es decir, bueno, pues venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a rotar un cierto ángulo sobre el eje z de la x, por ejemplo. Si después de hacer todo este rollo da x, a ver, esto sería, vale, x coseno más y seno de teta. Si giráramos la y diera menos x seno de teta más y coseno de teta, y la z la giráramos y se quedara igual, diríamos, hostia, pues sí que funciona. Si ahora lo hacemos con respecto de x, con respecto de y, os hacemos todas las combinaciones posibles y todas cuadran, dadas por las fórmulas de las rotaciones normales y corrientes de SO3, diremos que esto es un vector. Y os puedo decir y demostrar que efectivamente pasaría todo esto. O sea que x y z, el señor R, se comporta como un vector. En este sentido, ¿eh? O sea, en el sentido de operador. Claro, alguien diría, pero bueno, ¿cómo que esto es un operador? Sí. Por ejemplo, yo qué sé. O sea, ¿en qué sentido x es un operador? Pues lo que hace es que cuando coge una función, pues la multiplica por x, simplemente. O sea que x actuando sobre la función x cuadrado más y, pues lo que hace es obtener la nueva función x3 más xy, así de fácil. No estoy diciendo, pero o sea, es una multiplicación normal y corriente, pero también se interpreta como un operador. ¿Vale? Pues también sería. Pero claro, ahora viene la pregunta, oye, pero según esto, entonces lo que tendría que pasar es que el señor JX, bueno, perdón, estamos en el mundo de las funciones, el señor, por ejemplo, LX, si hiciéramos esto, también debería comportarse así, ¿no? Porque como lo hemos llamado vector, efectivamente, o sea, también tendría que pasar esto, que LX diera esto. Y podéis comprobar que da. Con LX, o sea, con todas las posibilidades. Es decir, que J es un vector porque cumple esto y además es un momento angular porque cumple esto. Pero podría haber gente por ahí, como el señor X o el señor, por ejemplo, el señor P. Eso es un vector porque ya os digo que se cumplen estas cosas, por lo tanto es un vector, pero no es un momento angular porque no cumple esto. ¿Vale? No sé si se está entendiendo lo que estoy diciendo, espero que sí. Pero así ya sabemos que cuando en cuántica o en mecánica cuántica nos hablen de un vector, ya sabemos cómo se tiene que comportar
o cómo se comporta bajo rotaciones. Si no, no es un vector. Esto es importantísimo, importantísimo. Hay que decir también que el señor L es un vector, pero es un vector axial y tal, pero bueno, eso ya son pequeños detalles. Es un vector, lo que pasa es que también se le llama axial por una serie de razones, pero ahora no vamos a entrar en eso. Muy bien, ahora sí que ya acabo este vídeo y sí, efectivamente ya el siguiente vídeo es afrontar el spin del electrón. Bueno, nos centraremos en el spin 1 medio y luego ya cuando se entienda bien eso, pues hablaremos de un spin generalizado de spin 1, spin 3 medios, spin 2 y las peculiaridades, etcétera. Creo que ahora sí que ya estamos preparados. Pues muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.